8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al arquitecto Patricio Donoso, ex ministro del Trabajo. Hoy que se debate ya, cuando vamos a llegar a diciembre, la fijación del salario básico unificado, que es un tema complejo, difícil. Primero, ponerse de acuerdo entre el empleador y el trabajador, y segundo, finalmente, si no hay acuerdo, dilucida el ministro de Trabajo. ¿Cómo llegar a este planteamiento? Recordamos algunas barbaridades que, a propósito del último levantamiento parcial de los indígenas, allí se habló que se incremente, venían las demandas, que se incremente de 470 a 650 dólares, algo imposible, que iba a generar mayor desempleo, que además no solo es el salario básico unificado, sino lo que complementariamente se entrega si uno suma los décimos sueldos en el país. ¿Cómo ve este panorama del manejo del salario básico unificado? Arquitecto Donoso, buen día. Buenos días, Miguel. Agradezco por la invitación a EXA, a Radio Democracia y, por supuesto, a quienes nos escuchan hoy. Una perfecta irresponsabilidad de aquel dirigente del secuestro de Ibarra, de Imbabura, de la provincia de Imbabura, haber mencionado el subir el salario básico unificado a 650 dólares. Miguel y estimados amigos que me escuchan, eso no resistiría ni la economía suiza, subir a 650 dólares del salario básico unificado. Y lo que más me molesta es que sembró una falsa expectativa en la gente que le escuchó allá en el paro de Imbabura, porque no fue nacional, casi un mes paralizada la provincia, una barbaridad. Pero esa expectativa falsa creada por el señor Vargas, digámoslo claramente, hizo que mucha gente supusiera que podría haber subido el salario básico unificado a 650 dólares. Repito, una perfecta irresponsabilidad. El señor Vargas tiene que entender que el salario básico unificado y su nuevo valor a partir del 1 de enero del próximo año tiene que ser evaluado en forma técnica, no demagógica, no política, y en base a ello estar en la realidad ecuatoriana. Quiero pasar un dato a quienes me escuchan a través de Democracia, que el Ecuador es el segundo país en la región de más alto salario básico unificado. Y voy a dar rápidamente, con su venia, Miguel, las cifras cuando yo era ministro de Trabajo en los diferentes países latinoamericanos. Argentina, 304 dólares, Bolivia, 313 dólares, Chile, que tiene una economía mucho mejor que la del Ecuador, 395 dólares, Colombia, 244 dólares, Perú, 233 dólares, Uruguay, 381 dólares y nosotros 470 dólares. Obviamente Venezuela es un desastre, $2.50 de salario básico unificado y 8 millones de venezolanos expulsados de su país, viendo dónde viven y cómo ganan algo en las diferentes esquinas y semáforos de los países cercanos a Venezuela, Colombia, Perú, obviamente Ecuador, hasta Chile han llegado parte de esos 8 millones de expulsados de la dictadura del señor Maduro. Lo que más me molesta es que hay ecuatorianos que dicen que Maduro es un presidente democrático y que además tiene un exitoso gobierno, una barbaridad. Pero regresando al tema salarial, el Ecuador, repito, tiene un salario básico. Ojalá todos quisiésemos que los trabajadores ganen más, pero hay que ajustarse a la economía. Y bien lo dice usted, Miguel, si se hubiese hecho caso al señor Vargas y se subiese a 650 dólares, centenares, por no decir miles de trabajadores se quedarían sin empleo, y centenares o miles de MIPYMES, o sea, medianas y pequeñas empresas, quebrarían, señor Vargas. No se puede ser tan irresponsable. Entonces, hay que atenerse a lo que dice la ley, además, y la justicia. Y con su venia puedo relatar cómo se debe llegar a ese salario básico unificado. El proceso es el siguiente. Primero, la conformación del Consejo de Trabajo y Salarios. Por primera vez en historia, cuando yo fui ministro, se dio la participación de mujeres.
Ahí estuvo la señora Arellano por los trabajadores, estuvo Tania Pazmiño por los empleadores. Mi sucesora veo que continuó, y eso es bueno. Está María Paz Gervis por los empleadores, la propia señora Arellano por los trabajadores, y eso es bueno, la participación femenina. Una vez estructurado ese Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, tienen ellos que recetar, y esto ya se cumplió, me parece que el día de ayer, la información de 3 instituciones, Miguel: Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sobre qué? La primera, Banco Central del Ecuador, sobre valores del crecimiento económico. El INEC, información sobre los indicadores laborales, y Ministerio de Economía y Finanzas sobre la inflación proyectada, porque el salario nuevo que se fije regirá a partir del próximo año. Por lo tanto, la inflación proyectada es clave en este ejercicio técnico y no demagógico. En ese sentido, el escenario del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, ¿cómo ventilar y superar y manejar con responsabilidad el tema ahora que hay el desafío del 2026? Primero, ajustarse a lo que dice la ley. Una vez recibido, yo no tengo los datos últimos, pero más o menos los colijo, de inflación proyectada, de crecimiento económico, de indicadores de trabajo, más o menos estará en el orden del 2,5%, 3,5%. Digo más o menos porque no tengo las cifras. Esto lo tienen ya los miembros del Consejo de Trabajo y Salarios, y por supuesto el nuevo ministro de Trabajo, el señor Harold Burbano. Y con ello tiene que darse una nueva reunión, supongo que se lo hará en la subsiguiente semana o tal vez en la próxima, para que los miembros de ese Consejo de Trabajo y Salarios hagan su propuesta del aumento salarial. Si no hubiese acuerdo, Miguel, hay que leer lo que dice el artículo 328 de la Constitución, señor Vargas, y lo que dice el artículo 118 del Código del Trabajo. Tendrá que ser el ministerio, en este caso el ministro de Trabajo, el que señale si no se ponen de acuerdo. Debo manifestar a la opinión pública que me escucha que apenas en una ocasión se han puesto de acuerdo los delegados de los trabajadores y empleadores. Frente a ellos será el ministerio o el ministro el que tenga que definir el salario en base al crecimiento o a la inflación proyectada y en base a los indicadores económicos que ya recibieron los miembros de Trabajo y Salarios. Por un lado, el indicador de la inflación, que el mes anterior estuvo en 1,24. Así es. Y el crecimiento económico, que si bien ha sido por trimestres, está alrededor del 4%. Así es. ¿Cómo aplicar eso? Haciendo una rápida, en esta entrevista, por supuesto, una rápida referencia a los datos que usted nos acaba de decir, Miguel. Yo creo que va a estar, o debería estar, si no se ponen de acuerdo, en el orden del 3,5%, que significará un aumento de $16-17 al salario básico unificado, para cubrir la inflación proyectada. ¿Qué pasa si se logra cubrir, y esa es la razón de la existencia del artículo 118 del Código del Trabajo, si se logra cubrir la inflación proyectada con el aumento salarial, ambos irán empate, como quien dice, y por supuesto no sufrirá la economía ni de las empresas, sobre todo las MIPYMES me preocupan, las medianas y pequeñas empresas, porque las grandes empresas como quiera se defienden. Irá empatado, digo yo, con el ingreso de los ecuatorianos, con la necesidad económica de tener un mejor salario. Yo quisiese, igual que todos, que los salarios serían mucho mejores, por supuesto, pero debo decirle a la opinión pública, en verdad, que no existe en el sector público nadie que gane el salario básico unificado. Todos ganan más que el salario básico unificado, y eso es bueno entenderlo. Claro que hay ciertas indexaciones que sí pueden impactar al empleado público, que repito, no todos tienen un salario mayor al salario básico unificado, y es porque el valor del salario básico unificado va indexado a muchas cosas, por ejemplo, a una multa de tránsito o a un pago del costo de una cédula. Entonces, eso tiene una incidencia. Eso. Tiene una incidencia. Al igual que, y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, al igual que el 14º sueldo, aquel que se paga en septiembre, en agosto, sí. y en abril en la costa. Ese sí, porque el pago es de un salario básico completo. Entonces, más allá de que uno gane o no el salario básico unificado y sea parte del sector público, sí tiene esa incidencia económica en el sector público. En el sector privado, y esto hay que decirlo en verdad, apenas 1 de cada 3 ecuatorianos tienen empleo,
formal. Y son parte de una nómina de una empresa, apenas 1 de cada 3. Lo que hay que preocuparse no es solamente de que tengan un mejor salario aquellos que tienen el salario básico unificado del sector privado, que son, repito, apenas 1 de cada 3, sino que hay que preocuparse de los 2/3, pues, de los informales. Y aquí sí yo he de luchar hasta el último día la necesidad de borrar de la Constitución la torpeza de prohibir el trabajo por horas. Es una perfecta torpeza, porque aquí en Avenida Granados, 16 de diciembre, Miguel, hay centenares de trabajadores de la construcción que esperan ese día no mal comer, por lo menos a través de una chaucha o del cachuelo, como dicen los costeños, pero son informales. Y esos informales, señores dirigentes de los sindicalistas, por Dios escuchen, esos informales no tienen 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, no pueden acceder a un préstamo hipotecario, quirografario, prendario del IES, porque no están afiliados. Y la única forma de formalizar a aquellos informales es permitir que el trabajo por horas sea formal, porque ellos trabajan por horas. La madre de familia, Miguel, que ya despacha a sus niños a la escuela en la mañana, tiene unas cuantas horas libres. Los nines, que son ahora llamados los ninis, que ni trabajan ni estudian, los jóvenes. Le voy a dar un dato a la opinión pública de orden personal. Yo trabajé y estudié trabajé por horas cuando joven, y fui afiliado al Seguro Social. Tan es cierto que fui afiliado al Seguro Social, aun cuando trabajaba por horas cuando joven, que accedí a un préstamo hipotecario y compré mi primer departamento como joven trabajador, trabajando por horas, de modo que es una verdadera torpeza el decir que el trabajo por horas sería precarizar el trabajo. Al revés, pues, y les digo a algunos dirigentes, esos que ya están, Miguel, y lo digo de todo corazón y con verdad, aquellos que jamás han generado una sola plaza de trabajo de empleo y están 20, 30 y hasta 40 años de dirigentes sindicales sin alternancia, sin alternabilidad, Aunque ahora ya hubo un acuerdo en el Ministerio del Trabajo, sí, claro, que ya no pueden. Ya no pueden, pero ya ahí están. No pueden. Y son aquellos que lanzan cifras estratosféricas cuando les viene en gana. Y ellos tienen que escuchar que el Ecuador es el único país de la región que tiene la torpe prohibición del trabajo por horas. La pregunta que le hago yo a la opinión pública, a manera de respuesta a su inquietud, es: si esos otros países de la región sí permiten el trabajo por horas, ellos están precarizando a los trabajadores y nosotros somos los únicos que no precarizamos, o es al revés, contésteme, la opinión pública que me escucha a través de EXA y Radio Democracia. Es al revés, pues. Nosotros tenemos que limar la Constitución algún día, quitar de la torpe prohibición del trabajo por horas y la torpe prohibición de los arbitrajes internacionales. Doy un ejemplo futbolístico rápido, Miguel, con su venia. Si hay un partido Liga Barcelona, los de Barcelona no van a aceptar que el árbitro sea de la Liga, o al revés. Pero resulta que en materia de inversión extranjera, así resulta, porque una empresa francesa que firma un contrato con el Estado ecuatoriano, cuando hay su pequeña diferencia o gran divergencia, el árbitro es del Estado ecuatoriano, o sea, una de las partes, una torpeza. Y yo cuando era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, viajé a Montecristi en el 2007, a decirles a los asambleístas constituyentes de Montecristi que no le hagan caso al señor Viciano, ese español que vino acá, y voy a decir un quitenismo, a darnos redactando la Constitución del Ecuador, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, que quiten la barbaridad de la prohibición de los arbitrajes internacionales y el trabajo por horas, pero no nos hicieron caso. Y ahí está en la Constitución que quiso cambiársela. Yo abogué por cambiar, tanto el año pasado, cuando el presidente Noboa hizo una consulta popular en abril del 2024, como la que acabamos de pasar hace pocas semanas, de tal manera que algún día seguiré bregando porque exista trabajo por horas para que los informales sean formalizados, para que accedan a la seguridad social. Y termino esta partecita con esto. Y para empezar a salvar al IES, pues, ¿cuál es la forma de salvar al IES? Escúchenme bien. La forma inteligente de salvar al IES es aumentar el número de aportantes. Y escucharán bien algunos dirigentes sindicales. Estoy diciendo número de aportantes, aumentar el número de aportantes, a fin de que el IES tenga más recursos para atender salud, jubilación, etcétera, etcétera. Ahora, hay un problema serio en el país. Cuando ha habido consulta popular se perdió el trabajo por horas. Sí, claro. Y es increíble. Hay ecuatorianos que van, por ejemplo, a Estados Unidos y trabajan tranquilamente por horas. Arriesgando su vida al cruzar el Darién.
Aquí no hay cómo. Y le hicieron decir al pueblo ecuatoriano no al trabajo por horas. Increíble. Perdiéndose eso. ¿No es mucho más grave el no tener un puesto de trabajo? Eso es más precario. Que hablar de la precariedad en el sector laboral. Nada es más precario que no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Lo que pasa es que algunos defienden su metro cuadrado de poder con el típico letrero, no al trabajo por horas. A propósito, tienen siempre otro letrerito no guardado que lo sacan cuando creen necesario. Ese letrerito que dice, estábamos contra las privatizaciones. No hay un solo proceso de privatización en el país y siempre sacan la el privatización del IES, cuando esta constitución que defienden simplemente prohíbe la privatización. Pero claro, y salen con el letrerito, estamos contra las privatizaciones. Reclámese lo que se reclame y siempre salen con ese letrerito. Entonces yo sí creo que debe modernizarse la dirigencia sindical y yo tengo buena amistad con todos. Con unos estoy de acuerdo, con otros no. Edgar Zarango es un gran dirigente sindical. Miguel García es un gran dirigente sindical. Luis Cherres es un gran dirigente sindical. Pero también hay de los otros, ¿no? Esos que defienden su metro cuadrado de poder y siempre salen con este par de letreros a los que he hecho referencia. Ya es hora. Mire, Michael Fitzpatrick, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, cuando yo era ministro me dijo que solamente hay 5 países en el mundo, en el planeta Tierra, en el globo terráqueo, solo hay 5 países en el mundo que prohíben constitucionalmente el trabajo por horas. Y claro, él me preguntó a manera de broma, ¿cuántos premios Nobel de Economía tiene el Ecuador? Como diciéndome, y ustedes los ecuatorianos prohíben el trabajo por horas, cuando en todo el mundo funciona el trabajo por horas. Cuando la ama de casa puede trabajar, cuando el joven estudiante puede acceder a una carrera profesional, que es su ilusión de vida, pero a la par de eso trabajar, hasta para invitar a su novia al cine, pues. Pero resulta que aquí prohibimos, porque así se le ocurrió a la Revolución Ciudadana con el señor Viciano a la cabeza allá en Montecristi. Bueno, volviendo al tema laboral, ¿qué reformas debieran implementarse? Y ya no hay la posibilidad de una constituyente. Ahora el escenario es la Asamblea Nacional. ¿Cómo concretar una reforma laboral? Tomando el proyecto de ley que enviamos el 21 de septiembre del 2021, cuando yo tenía 3 meses y medio de ministro, el presidente Lasso envió a la Asamblea un proyecto de nueva normativa laboral. ¿Y qué ha pasado? No abrieron la carpeta. No calificaron el proyecto y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Y yo le dije al presidente, mire, yo fui 8 años legislador, incluso 2 años vicepresidente. Por la experiencia que tengo, creo que este proyecto debe ser remitido a la Asamblea y allí calificarlo y hacer algo que se da en todos los países del mundo, Miguel, y no de recién nomás, por siglos, y no exagero, se llama debate legislativo. Y no se dio el debate legislativo. Y yo les decía a los legisladores de aquel entonces, aquella asamblea que luego fue cesada por la muerte cruzada, les decía, oigan, si no están de acuerdo con el proyecto, pongan su propia opinión a través del debate legislativo. Yo lo hice cuando legislador. Pero que se debata, que se debata, pues, y pongan su opinión si es que no están de acuerdo con el proyecto que remitimos. Yo logré como legislador pasar una ley contra la corrupción en minería, pasé otra ley a favor de los cuerpos de bomberos del Ecuador, haciendo debate legislativo, conversando, dialogando. Y resulta que ni siquiera abrieron la carpeta, exagero su poco, no calificaron el proyecto. Hay que retomar ese proyecto que moderniza muchos temas de un caduco Código del Trabajo. Usted, Miguel, que es un acucioso periodista, sabe que el Código del Trabajo data de 1938. Ya vamos camino a 100 años. Y resulta que ese Código del Trabajo tiene, va a decir 2 barbaridades, que de pronto estuvo bien para la época de nuestros abuelos, pues. Por ejemplo, prohíben trabajar más de 6 horas en el subsuelo. No hay centro comercial actualmente en el país, o casi todos, digamos, que no tenga un centro comercial en el subsuelo. Centros comerciales, almacenes, parqueaderos. El Metro de Quito trabaja en el subsuelo. Sin embargo, sigue prohibido trabajar más de 6 horas en el subsuelo. No, yo firmé un acuerdo legislativo, un acuerdo ministerial, para que aquello se posibilite. Hay otra absurda prohibición, que cuando una secretaria de Exa Radio Democracia va a dar a luz y tiene que ser reemplazada perentoriamente por alguien, resulta que hay un sobrecargo del 35%. ¿A cuenta de qué? Pues eso estaba bien, o de a pronto ni siquiera estuvo bien hace tantos años, pero sigue vigente aquella barbaridad. Y otras cosas que deben ser cambiadas, el término de prueba, por ejemplo, 90 días, término de prueba.
Eso no ha cambiado. No, no ha cambiado, ahí está. Y resulta que algunitos, no digo todos, pero algunitos que no actúan de buena fe se portan bien 90 días, en el 91 la cosa cambia. Él tiene que aumentar el término de prueba. Otro tema que está en el Código de Trabajo que es un absurdo, es el hecho de que se reparta, que en su tiempo estuvo bien, las utilidades en dos partes, 10% a los trabajadores y 5% a las cargas familiares. Yo propuse que el 15% sea entregado completamente a los trabajadores, 15% completo. ¿Por qué? Porque hay algunos jóvenes que entran recién a una empresa, tienen 2, 3 hijos jóvenes y reciben mayor valor que aquel trabajador de años cuyos hijos ya cumplieron la mayoría de edad y ya no son cargas familiares. Entonces se produce esa inequidad. Los propios trabajadores, cuando yo era ministro, aquellos responsables, por supuesto, me pidieron que estableciese, o a través de una reforma, el que todos los trabajadores reciban igual ese 15% de utilidades. Es decir, hay cosas que hay que cambiar en el Código del Trabajo, respondiendo a su pregunta. Pero claro, hay que olvidarse de aquellos que defienden su metro cuadrado y cuando se quiere hacer algún cambio, salen con los 2 letreritos que acabo de decir. Lo grave es que no hay entendimiento, especialmente en general en la clase política. No olvidemos, Patricio Donoso era asambleísta, cuando se aprobó la ley mal llamada de justicia laboral, abril de 2015. Así es. ¿Cuánto contribuyó eso? Para nada. La que sí contribuyó es la que se hizo a raíz de la pandemia, cuando se estableció una forma de que se evite, y yo voté a favor de esa ley cuando era vicepresidente de la Asamblea, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando hubo la pandemia, al inicio, en el famoso quédate en casa. ¿Se acuerdan ustedes la frase quédate en casa? Ya nos hemos olvidado. Y pasamos una ley a través de la cual muchas empresas iban a quebrar e impedimos su quiebra a través de unas reformas importantes, perentorias por un determinado tiempo. Pero la que usted hace mención no sirvió para absolutamente nada, salvo para ciertos apetitos de ciertas personas. ¿Cómo enfrentar entonces, hoy que estamos abocados en condiciones mejores en la economía, el incremento salarial? ¿Usted sería partidario de qué porcentaje se puede aventurar? Yo creo que debería estar en un porcentaje muy similar al crecimiento económico o a la inflación proyectada, que está en el orden del 3,5%, más o menos, que vendría a ser $16-18 quizás, para que precisamente el crecimiento de la inflación proyectada vaya a la par de este aumento, a fin de que no sufran ninguna de las dos partes, es decir, que se vean beneficiadas. Repito, ya quisiese yo, por supuesto, al igual que usted, Miguel, y todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia, que los salarios sean mejores, por supuesto que sí, pero el Ecuador tiene el primero o el segundo mayor valor del salario básico unificado en la región, por lo tanto, y somos dolarizados, por tanto, hay que cuidar la economía de las pequeñas empresas. Yo a manera de reto le digo a la opinión pública, voy a utilizar de ejemplo a Miguel Rivadeneira, pero es a todos quienes nos escuchan. Cruce usted, Miguel, a la farmacia del frente, o a la vulcanizadora de más acá, o a la papelería de más allá, y pregúntele al dueño de ese pequeño negocio, de esa MIPYME, mediana o pequeña empresa, si le está yendo bien, si quisiese abrir una sucursal en el sur de Quito, o en Guayaquil, o en Ambato, o en Cuenca. Le va a decir, no, don Miguel, yo más trabajadores. ¿Por qué? Porque la gente se frena de contratar más trabajadores, porque existe un código del trabajo que desalienta la inversión, que no hace que el inversionista invierta en nuevas sucursales y genere nuevas plazas de trabajo y empleo. Y cuando las inversiones del mundo entero vienen al Ecuador, ven esa inseguridad jurídica que tenemos aquí con torpezas como las que he relatado, y le golpean la espalda al piloto de avión y le dicen, al ver por la escotilla esa inseguridad jurídica, y le dicen siga nomás camino a Colombia, Perú y Chile. Por eso es que cuando hubo ese maltrato al empresario, sobre todo al pequeño y mediano en el Ecuador, en el régimen que sabemos, muchos negocios se fueron al Perú. Perú tiene 5 presidentes presos, pero la economía no se la mueve, las reglas del juego no se la mueven, la Constitución de 1993 funciona, y hay, por supuesto, inversión extranjera, respeto a las partes y aliento a la inversión. Hay estabilidad, seguridad jurídica, más allá de lo político, claro, inestabilidad. Respeto institucional. Pero aquí cambiamos las reglas del juego cuando nos da la gana, y cuando las implementamos ponemos la torpeza de la prohibición del trabajo por horas, ponemos la torpeza de la prohibición de los arbitrajes internacionales, bajo el argumento de que en los arbitrajes perdemos porque hacemos las cosas mal. Pero vea, cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo,
hay que castigar al que se pasó el semáforo en rojo. Entonces, en esto de los arbitrajes internacionales, el mundo entero funciona con arbitrajes internacionales, menos el socialismo del siglo XXI. Arquitecto Donoso, y uno de los temas no resueltos que sigue allí, ha habido acuerdos iniciales, ¿qué hacer con la jubilación patronal? La jubilación patronal apenas beneficia al 3% de los trabajadores. Y beneficia porque casi todos los trabajadores que llegan a cumplir cerca de 20 años de trabajo en una misma empresa son despedidos. Pero un buen trabajador, el empleador dice 19 años, qué pena. Así es. Y no digo que estoy de acuerdo, lo que digo es que eso funciona. Son los hechos. Y beneficia a tan pocas personas, pero limita que las empresas contraten a más ecuatorianos, a más personas. Y algo que es importante decirlo, esto de la jubilación patronal fue hecha antes de la jubilación del IES. Fue hecha en el tiempo de la Caja del Seguro. No sé, Miguel, si usted se acuerde, pero fue hecho en tiempo de la Caja del Seguro, la jubilación patronal. Yo creo que la jubilación patronal merece una reforma profunda, porque beneficia a tan pocos y perjudica a muchos. Y en la vida hay que ser lo suficientemente inteligente para sopesar costo-beneficio. La jubilación patronal tiene que ser reformada. ¿Y en eso cómo ve usted el panorama? La ministra Núñez, que acaba de dejar el ministerio, planteó unas mesas de diálogo, y estoy de acuerdo con eso, unas mesas de diálogo para hacer una reforma a la jubilación patronal. Y yo decía en alguna entrevista aquí en Radio Democracia, cuando la ministra Núñez, la exministra Núñez planteó esto, que los jóvenes ya no buscan estabilidad, los jóvenes buscan oportunidad. Ningún joven está pensando hoy en día, quedarse 20 años en una empresa. Ningún joven. Nosotros, nuestra generación sí quería la estabilidad. Hacer carrera. Claro, hacer carrera. Y claro, muchos pierden su empleo a mediana edad porque ya se cumplen o está cerca de cumplir 20 años de aquella estabilidad. Pero hoy los jóvenes no buscan estabilidad, buscan oportunidad. Y muchas de esas oportunidades quedan truncas por la torpeza de no reformar el Código del Trabajo o hacer una nueva normativa laboral como yo la propuse, por la torpeza del trabajo por horas, de la torpeza de los arbitrajes internacionales que hubiesen traído millones de dólares de inversión. ¿Por qué yo insisto tanto en esto de millones de dólares de inversión? Porque mientras más inversión extranjera venga al Ecuador, nuevos emprendimientos se estructurarán, nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas fuentes de trabajo y empleo. La jubilación patronal tiene que ser reformada. Ahora, se ha hablado mucho, pero se ha concretado poco, de un nuevo Código del Trabajo. Patricio Donoso decía, código que data de 1938, efectivamente. Así es. Otra es la realidad. Pero no hay voluntad política, digamos, en el tema del cambio en la Asamblea Nacional. Yo sí tuve la voluntad política a tal punto que enviamos en nuestro gobierno, en septiembre del 2021, ese proyecto de nueva normativa laboral. Ojo, para los nuevos trabajadores, sin irrespetar a los que están sometidos al Código del Trabajo. Porque el argumento de los dirigentes es, cuidado, ya va a haber regresión en derechos. Y no es eso, sino de aquí a futuro. Yo les cogí aquí nomás en la plataforma gubernamental a esos dirigentes sindicales, yo cuando era ministro, y les dije, señores, no digan barbaridades. El proyecto que nosotros remitimos a la Asamblea se refiere a una nueva normativa laboral a futuro, para aquellos nuevos trabajadores. Ustedes, los trabajadores que ya están, y el tercio apenas, uno de cada 3 ecuatorianos, se seguirán rigiendo en el Código del Trabajo. Aquí no hay regresión de derechos, no hay precarización, lo que hay es ganas de modernizar, pero no. Salieron con el letrerito, estábamos contra la precarización. ¿Qué precarización, pues? Vea, yo le pregunto a usted, si establecer estas nuevas normativas serían regresión de derechos, resulta que todos los países circundantes al Ecuador precarizan, menos nosotros que tenemos un montón de premios Nobel de Economía. Increíble. ¿No será al revés? ¿No será que nosotros seguimos con la absurda precarización de no generar nuevas fuentes de trabajo y empleo por esta dicotomía entre dirigentes sindicales? No todos, que defienden su metro cuadrado de poder. ¿Y cómo, arquitecto Donoso, mejorar aún más indicadores del empleo? En una evaluación del gobierno actual, el empleo adecuado ha mejorado menos de 2 puntos, pero sigue siendo una carga solo 37%. Así es. En la puerta del Asia, el señor Gordi, hace siglos, hizo el famoso nudo gordiano para evitar que entren a la puerta del Asia. Y había algunos en aquel entonces que trataban de desatar el nudo gordiano, así llamado nudo gordiano, que lo hizo Gordi.
Pero llegó un señor llamado Alejandro Magno y dijo, no, yo no voy a desatar ese nudo, voy a romperlo. Cogió su espada y un tajo rompió el nudo gordiano. Y logró entrar a la puerta del Asia y mire lo que pasó. Eso tenemos que hacer nosotros, romper el nudo gordiano, no desatarlo, porque desatarlo es hacer reformitas chiquichiquis. Parches. Chimichurris, como alguien dijo. No. Hay que romper el nudo gordiano, respondiendo a su pregunta, Miguel, romper el nudo gordiano, tener una normativa laboral moderna y así lograr que miles de ecuatorianos, 2/3, 2 de cada 3 ecuatorianos que no tienen empleo formal, lo tengan, formalizando a los informales. El 54, y escúchenme en esta cifra que es cierta y dramática, el 54% de la fuerza laboral en este país es informal. 54% informales que no tienen, señores dirigentes sindicales, aquellos que están 20, 30, 40 años en la dirigencia sindical, que no tienen ni afiliación a la seguridad social, ni préstamos hipotecarios, prendarios o quirografarios, que no tienen 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, y que cuando no tienen trabajo no comen o mal comen. Esos informales tienen que ser formalizados a través de las recetas que acabo de mencionar ya algunas veces a lo largo de esta entrevista. Eso hay que hacer, romper el nudo gordiano. Porque, Miguel, usted tiene, y estoy viendo este momento en la mesa de trabajo de Radio Democracia, cifras de empleo. Se inventaron algunas frases como empleo adecuado, empleo no adecuado, empleo no remunerado. No, esos son inventos de fraseología para tapar la cruda realidad. El desempleo en el Ecuador tiene más o menos a 2 de cada 3 ecuatorianos sin empleo formal. Eso es precarizar. Lo que hay que hacer es desprecarizar, si cabe utilizar este término, estableciendo una normativa moderna que quite barbaridades que estuvieron bien hace casi un siglo, pero que ya no lo están. Y teniendo sobre todo la valentía de romper el nudo gordiano de un solo tajo. Y la única forma es con una normativa laboral moderna. No digo reformar el Código del Trabajo, porque ahí se asustan. Lo que digo es dejar el Código del Trabajo para quienes ya tienen empleo, que es 1 de cada 3 ecuatorianos apenas, y una nueva normativa laboral, como yo la propuse cuando ministro de Trabajo, para la nueva generación. Arquitecto Donoso, ¿cómo lograr esa normativa laboral moderna que usted señala con dirigentes del siglo pasado? No hacerles caso a los dirigentes del siglo pasado y empezar a hablar con Luis Cherres. Un discurso del año pasado. Del siglo pasado o antepasado. Hay que hablar con Luis Cherres, un gran dirigente sindical, con Edgar Zarango, un gran dirigente sindical, con Miguel García, que ha estado en esta mesa de trabajo muchas veces, un buen dirigente sindical, con los cuales no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero hay respeto y existe la idea de ellos de generar empleo para sus asociados, sus agremiados. Y otra cosa, mi estimado Miguel, que los dirigentes sindicales rindan cuentas de la plata que manejan de los sindicalizados. Rindan cuentas, nunca rinden cuentas, eso estaba en mi proyecto de ley. Y otra cosa ahí está, perdón, un paréntesis, el señor Richard Gómez. Claro. Que entró por la ventana al Seguro Social, Consejo Directivo del IES, y ahora vive tranquilamente en Estados Unidos. Increíble, y seguramente a trabajar por horas es una broma la que acabo de decir, pero lo que hay que hacer es no hacerles caso a aquellos dirigentes sindicales que, repito, solo defienden su metro cuadrado de poder y que tienen ahí en su casa 2 pancartas listitas para sacarlas cualquier rato, ante cualquier cosa, cualquier reclamación. Perdemos la Copa Libertadores, pase lo que pase, por cualquier pretexto, sacan los letreritos de estábamos contra la precarización, y el otro, estábamos contra las privatizaciones. Siempre lo mismo. Ese discurso antiguo que ya no debe caber en este mundo actual tiene que ser eliminado y tener nuevos dirigentes sindicales. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de la alternancia, de la alternabilidad. Mire, yo no puedo ser electo nuevamente legislador porque ya fui 2 veces, 8 años, pero la ley establece la alternancia, la alternabilidad, pero en la dirigencia sindical no, los mismos de siempre. Hay otro tema que quisiera plantearle, dada su experiencia. Aquí se aprobó la ley Violeta. ¿Cuánto se ha avanzado con la inserción de la mujer? Bastante. Por eso es que yo aplaudí al inicio de esta entrevista el hecho de que en el Consejo de Trabajo y Salarios exista ya la participación femenina que nunca existió. Y yo agradezco a Tania Pazmiño, ahora a María José Gervis, a la señora Arellano, dirigentes de los 2 sectores, trabajadores y empleadores, que se involucren en el tema del Consejo de Trabajo y Salarios. Acaba de estar en esta misma mesa de trabajo una ministra, a la cual no tenía el gusto de conocerla. La participación femenina es clave.
De tal manera que la ley Violeta sí... yo soy honesto, yo soy un tipo honesto. La ley Violeta la pasó el ex ministro antecesor mío, Andrés Dish. Y hay que ser sinceros y no hay que rogarse las cosas que uno no ha hecho. Y yo siempre le aplaudí al ex ministro Isch, al cual yo sucedí en el Ministerio de Trabajo, el pasar esa ley iniciativa del gobierno de Lenín Moreno. Hay que decir las cosas como son. En el gobierno de Lazo yo activé con mucho gusto eso que yo heredé, y la ley Violeta empezó a funcionar bastante bien, y veo que ahora también se lo ha hecho, lo cual es bueno. La ley Violeta, y precisamente el color pues que delinea la justa participación de la mujer, pero esa participación de la mujer tiene que ser real, pues, y para ello tenemos... La ley está allí, pero hay que acceder aún más. Así es, y le doy un dato con respecto a las mujeres. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. 7 de cada 10 no tienen. En cuanto a la mujer es más grave. 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo. 8 de cada 10. Y en cuanto a los jóvenes igual, 8 de cada 10. Y hay muchas mujeres jóvenes, si multiplicamos o conjugamos estos dos datos que acabo de decir, hay millones de mujeres jóvenes que no tienen acceso al trabajo, porque ahí están los dirigentes sindicales oponiéndose a una nueva normativa laboral, que ya lo han hecho todos los países del mundo. Y de la región, no se diga. Bueno, al decir todos los países del mundo me refiero a los países democráticos. En Venezuela no. ¿Cómo será en Cuba? No tengo idea. Nicaragua. ¿Qué fuentes de trabajo va a haber si hubo una diáspora? 8 millones están afuera. Ese es el concepto de la diáspora. Un nieto mío me preguntó el otro día, chiquito, guagua, que leyó ahí una palabrita aprendiendo a leer, ¿qué es diáspora? Y yo le contesté, y precisamente usted acaba de decirlo, 8 millones de venezolanos, una diáspora terrible. Salieron huyendo. El ministro de Colombia, ministro de Trabajo de Colombia, me visitó cuando yo ministro acá en el Ecuador, y me dijo, permítame, colega, hacerle una pregunta. Y yo le dije, por supuesto, colega. Y me dijo, ¿cuál es el impuesto más caro que tienen en el Ecuador? Yo le hablé del impuesto a la serie de divisas, que es absolutamente torpe y caro, porque encarecen un 5% casi todo. La camisa que Miguel Rivadeneira está usando, aun cuando fue fabricada en el Ecuador, es más cara porque se tuvo que fabricar con algodón importado. Y el tomate que usted se sirvió en el almuerzo ayer es más caro porque para producirlo se requirió importar insumos, y todo eso implica el torpe impuesto a la salida de divisas, que yo me opuse, que empezó con el 0.5% en el gobierno de Correa, luego subió al doble, al 1, luego llegar al 2, 5. Llegar al 5. Yo le respondí así al ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo, y le hablé del impuesto, sobre todo de la salida de visas, me dijo, no, ministro, está equivocado. Le dije, ¿cuál es entonces el impuesto, en su opinión, el más caro? Y me dijo, el despido intempestivo. Así me dijo. Y bueno, si revisamos, el despido intempestivo tiene que ser morigerado, de forma tal que no le cueste a aquel emprendedor que, y doy un dato, de cada 3 emprendimientos, Miguel, de cada 3 emprendimientos en el Ecuador, 2 fracasan, solo 1 tiene relativo éxito. Y resulta que esos 2 que fracasan, que es el 67%, una vez que fracasaron, tienen que ver de dónde sacan plata para cubrir los despidos de sus trabajadores, si es que los tuvieron. Entonces, por eso no contratan arquitecto Donoso, para no, en el desarrollo laboral, no caer si hay despido intempestivo. Exacto, por eso no se contrata. Por eso es que la farmacia y la papelería de aquí enfrente de Radio Democracia no contrata más gente, no apertura nuevas sucursales por el temor que tienen a que si fracasan, cómo hacer para cubrir ese altísimo impuesto que acabo de hacer mención, y que lo dijo el ministro de Colombia, en un gobierno que inclusive no es como el nuestro. De tal manera que esas cosas tienen que cambiar. Tenemos que lograr que las empresas, sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, contraten más ecuatorianos. Es que de eso se trata. No se tendrá más empleo formal si no logramos que las empresas contraten más ecuatorianos en sus nóminas. Pero si seguimos con las recetas de los dirigentes sindicales sempiternos, esta es una palabra que utilizaba un profesor mío en el colegio, los sempiternos, no lograremos nunca modernizar, no digo el Código de Trabajo, no, digo la normativa laboral. Bien, muchas gracias al arquitecto Patricio Donoso, empresario, ex ministro del Trabajo. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Miguel, muy amable.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. Esta tarde quiero recordar, hay un homenaje nacional al doctor Enrique Ayala Mora, historiador, maestro y hombre público, que recibiera el Premio Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas en su primera edición. 17 horas en el refectorio del Convento Máximo de Santo Domingo. Hago votos porque la salud de Enrique Mora, Ayala Mora, mejore. Y también, al cierre de la revista de Opinión y Democracia, ya viene el show de la papaya. Quiero decirles que la opinión de Álvaro Rosero León estará de vuelta a este espacio, el show de la papaya, el martes 2 de diciembre próximo a las 9 de la mañana. A los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia les deseo un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. La Asamblea Nacional sesionará este viernes 28 de noviembre en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, como parte del compromiso del presidente del Legislativo, Nils